Aquí en la primera parte que era tecnología de modems usados en HFC, yo aquí en esta parte sí tuve dificultad. Yo me puse a investigar sobre otros modems. Encontré este CDMA, perdón, CDMA, CDMA, ujú, sí, pero que no, este es un modem inalámbrico, sí, ¿no? sí, esto, bueno, porque lo que decía eran modems, entonces yo ahí creo que metí la pata, como se dice. Aquí yo lo que entendí, si se puede explicar, ¿no? Entendí que este es un modem inalámbrico y que lo que hace es como un escuchante, creo que decía, y obviamente lo que se hace es, aquí por ejemplo, aquí nos indica unas pequeñas cositas sobre infrarrojo, Bluetooth, este, pero al irme al fuerte ya, Sí, Fernando, a ver, CGTMS, Fernando, solo para que quede claro, todo eso que hizo ya, anteriormente, o sea, la primera página, no viene al sí, caso. Olvídese, ya, ¿ok? ya, está bien, ajá, ya, CTMS es, bueno, lo que yo entendí es que era como una caja, que lo que tenía eran unos modem y que estos iban enlazados con los modem que uno tenía aquí en las casas, más o menos, ya sea que las casas pedían un servicio, obviamente en el CMTS se habilitaba otro modem y obviamente eso enlazaba, ¿no? Ese Mm. era lo que le daba. Y lo que también entendí es que de acá, lo que era que es una tecnología que complementa a la red HFC y que aquí, por ejemplo, aquí se puede ver en este gráfico que, bueno, no sé si este gráfico estará bien, pero bueno, se divide en dos partes, ¿no? Una que es que va que tiene una interfaz Ethernet y la otra que es una interfaz eh, que como sería un modulador de radiofrecuencia donde sale la señal modulada. No sé si está bien eso. Está bien, bueno, está disgregado todo eso, o sea, el transmisor óptico y el receptor óptico están en una misma Sí, caja, ¿no? En una misma caja, no hay separados. Entonces, pero como concepto, como dibujo está bien, o sea, es todo un camino separado, vamos a decir, la transmisión y la recepción es otro camino separado, aunque los transmisores y receptores ópticos normalmente están en la misma caja, ¿ya? ya, ya. Luego me estaba acompañando con otro dibujo que no terminé de complementar. Sí, aquí es donde yo estaba viendo lo que era la redistribución. Pero esto creo que también va a otra parte porque esto estaba organizándolo y ya. Mm, Siguiente que sería ¿cómo se diría? Doxis. Ujú. Esto lo que entendí es que bueno, para empezar, hay varias versiones, ¿no? Y este es un estándar en realidad, que lo que entendí es que, bueno, no sé si estoy bien, este estándar se dio cuando ya uno transmitía lo que era televisión y se le agregó el tema de lo que es internet, ya sea en los 90 nace este estándar y no Ujú. sé si eso es correcto, pero algo así fue lo que llegué a entender. Ujú. Entonces, hubieron varias versiones. Aquí no implementé mucho, ya sea porque lo vi muy largo, pero bueno, saqué lo poco. Aquí, por ejemplo, se puede ver que en el 97 comenzó con DOCSIS 1.0 y aquí fue renovando, ¿no? El siguiente seguido 2 años y aquí tengo sus especificaciones. 2001 también vimos, el Bueno, 2006. ver varias cosas aquí no se pase, porque no se pase tan rápido porque es importante, fíjese lo que ha escrito usted Ya, mismo. Dice ya, que DOCSIS 1, 1.0, en realidad DOCSIS 1 fue en 97. Baje un poquito más para ver el DOCSIS 1, que es la primera versión. sí, Ahí.
Dice que fue liberado, o sea, released significa que ha sido liberado el estándar en los años 97. Por supuesto, desde que se libera el estándar hasta que aparezcan los equipos y los primeros equipos pasan un par de años, ¿sí? Entonces, recién estos equipos han debido estar disponibles para la venta. ¿A quiénes le venden esto? A los operadores. Pues nadie que no sea operador de TV cable va a comprarse un sistema de cable modem si es que no tiene ya su televisión por cable. ¿Me entienden? ¿No? O sea, cuando yo ya tenía el negocio de televisión por cable, entonces este negocio de internet por TV cable es mucho más fácil para alguien que ya tenía que para alguien que quiera desplegar la red desde cero. Entonces, a ver, yo lo que les decía y lo que les comento es que la salvación para las empresas telefónicas, o sea, las empresas telefónicas, las que hacían solo telefonía, y les dieron después la autorización de hacer TV, internet. Entonces la salvación fue todas las tecnologías XDSL. Les vendieron el negocio, todos los modem XDSL, porque usaban los cables de cobre que ya tenían las telefónicas instalados. Y a los que tenían TV cable, vinieron y les ofrecieron, por supuesto, otra tecnología que es esta de cable modems, y les dijeron, ya ustedes tienen el cable coaxial tirado en la calle, puesto y conectado a todos los usuarios, todos los que están mirando televisión, ya son potenciales clientes, porque lo único que tiene que decirles es que le voy a poner un modem para que usted pueda navegar por internet. Y es así como se vendió, ¿sí? Ahora, a ver, qué Sí, cosas interesantes. Bueno, obviamente el ancho de banda que se utiliza un ancho de banda determinado que está escrito ahí de 203.2 megas. ujú, Pero la modulación, si usted se fija, la modulación es la modulación que nosotros vimos en la última parte, la técnica de modulación de QAM que se llama, ¿no? O QPSK sí, también. O sea, la sí, misma. Entonces, 16 estados y empezaron a trabajar con eso, ¿no? Este, por supuesto, hay una información que es de bajada y otra información que es de subida. A ver, esto de aquí es importante que ustedes entiendan cómo más o menos funciona el proceso. Cuando de bajada es lo que viene del internet hacia nosotros, o sea, de bajada es lo que viene de la cabecera, o sea, de la oficina central del operador a nosotros, ¿sí? Hacia nosotros. Entonces, lo que, lo que nosotros debemos entender es que cuando me hacen una difusión o me hacen un broadcast que se llama desde la oficina central hacia donde estamos nosotros ubicados, entonces se manda una señal única, una señal que va dirigido a un solo usuario, pero todo el mundo lo escucha. Es como el Ethernet, ¿se acuerdan Ethernet? sí, En Ethernet todo el mundo escucha, pero solo el que está etiquetado con la dirección destino es el único que decodifica, ¿no? Entonces, aquí en Cable Modem dijeron, bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que podemos hacer, dijeron, es agarrar y hacer que los modem tengan un identificador y con ese identificador nosotros vamos a trabajar. De forma tal que cuando le enviemos algo, ese algo va a ser a través de ese identificador y entonces que no importa que todo el mundo escuche, solo el que tenga el identificador lo puede recibir o está autorizado para recibir si quiere. ¿Sí? Está bien, entonces todos lo reciben. En bajada no hay problema porque está dirigido hacia ¿no? Pero en subida, ahí hay un problema. Es decir, usted, su vecino y el vecino de al lado, no sé, en su barrio, en su calle, vamos a suponer que hayan 5 personas que tienen cable modem. Y todos los 5 están compartiendo el mismo medio, el cable coaxial en la calle. Entonces, si los 5 quisieran mandar información hacia arriba, o sea, sus casas hacia el Internet, obviamente no lo pueden hacer simultáneamente, no lo pueden hacer al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque se van a chocar las señales. Entonces, para evitar eso, se utiliza
eso que dice al final, Use Modulation Type TDMA. Ese TDMA es una técnica de división por Time Division Multiplex, o sea, TDMA, una técnica de división por tiempos. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que a cada usuario, o sea, el sistema gestiona y controla dándole tiempos a cada uno de los cable modems que están en las casas. Le dirá, a usted cable modem número 3 tiene tal tiempo para enviar su información. Usted cable modem número 4 tiene tal tiempo para mandar, etcétera. Entonces, aquí lo que está explicando en esto, en ese documento que supongo que ha encontrado, está explicando cómo más o menos funciona el procedimiento. De bajada se hace broadcast y de subida se usa TDMA. No sé si entiende el concepto. Sí, ¿Sí? estoy, sí, estoy visualizándolo. Ya, ok. Entonces, mientras yo ya más o menos está reponiéndose mi máquina, ya veremos un poco. Vamos, siga, continúe. Yo voy a luego a ver si podemos empalmarnos ya con la máquina y salir de mi celular. Continúe, sí, está bien. Ya. Luego, en abril de 1999, se dio lo que es la versión 1.1. Aquí, lo que se vio acá es que ya se ve otro tipo de modulación. Oye, Hola, 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 hola. Un instante, se me está acoplando. Ok, ahora sí. Ya me desconecté de uno. Me desconecté de uno y me conecto con el otro. Vamos, Fernando, no sé qué pasó sí, con su es que se presentación, pero escuchaba. Sí, ya, ahí así no, estoy. coplo lo mío. Ya, ahí está. Ya. Luego, en el 2001 se dio la siguiente versión que era el 2.0. Eh, de aquí lo veo que es parecido a no, bueno, no, bueno, se ve la misma modulación, ¿no? que se ocupaba en el primero, ya, pero ya era más, más grande, la modulación. Eh, Luego en el 2006, ya obviamente otras características más hemos encontrado. Estos de aquí creo que ya son los actuales, ¿no, ingeniero? Los de 3.1, más o menos eso estaba investigando, A que ver, creo que no, estos el ya son lo 3.1 que, es lo el que se mucho más implementó. moderno. ¿Sí? El 3.1 es el más moderno que existe en el momento. Pero a ver, sigamos con calma. Vuelva a ser la 1.1. Ya, Bien. La 1.0, que fue la inicial, la original, ya hemos dicho que funciona con 16 QAM y de bajada, broadcast de subida, le asigna tiempos a cada uno para que no se colisionen, digamos, en el camino. Fíjense que desde que salió en marzo del 97 a abril del 99 solo pasaron 2 años. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que adicionaron? Por supuesto, o sea, cómo funcionaba antes y qué es lo que cambiaron. Bueno, lo que cambiaron es que adicionaron calidad de servicio. ¿Qué significa calidad de servicio? Significa que la red tiene que darle ciertas prioridades a ciertos tráficos. ¿Y por qué hicieron eso? Porque además de dar internet, de pronto en los años 90, finales de los 90, casi 2000, empieza a aparecer esta tecnología que se llama voz sobre IP. Pero para hacer voz sobre IP se necesita que la red le brinde ciertas preferencias, vamos a decir, a ese paquete de IP, de voz. Porque necesita ciertas preferencias, porque si no me dan esas preferencias tampoco lo puedo reconstruir de manera satisfactoria. Tiene que venir. Entonces, esas preferencias que tiene
¿sí? este, son las que necesitamos ponerla en un estándar, y eso es lo que hicieron. Entonces dice, adicionaron QoS y servicios dinámicos. Eh, la bajada sigue, o sea, la bajada sigue usando lo mismo que la anterior, dice, y la subida sigue habiendo más lo mismo, TDMA, etcétera. La 1.1 es una mejora donde introducen o adicionan voz sobre IP, que antes no estaba. En la 1 no había voz sobre IP. Bien, la versión 2, vamos un poquito más para abajo. Fíjense que la versión 2 la sacan años después. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó en esos años? Otra vez en esos 2 años. Obviamente los usuarios necesitaban más ancho de banda. Y como necesitan más ancho de banda, fíjense, el ancho de banda ahora crecen a 6.4 MHz, antes a 3.2. Duplicaron el ancho de banda para bajar la señal. Y obviamente para que eso suceda y además mejorar la capacidad, la cantidad de bits que yo puedo meter en ese canal, también adicionaron técnicas de modulación de más alta densidad, 32, 64 y 128. A ver, ¿qué significa esto? Esto significa que los modems, si están cerca obviamente hay condiciones, yo no puedo poner 128 QAM a la máxima distancia, ¿sí? No sé, a 2, 3 kilómetros imposible, no va a funcionar, pero 128 QAM posiblemente funcione a 200, a 300, a 500 metros de donde estamos en la cabecera, digamos, ¿no? Entonces, les dan, o sea, le adicionan nuevas técnicas de modulación, porque antes solo era 16 QAM. Al crecer nuevas técnicas de modulación, nos permiten tener mayores velocidades, ¿sí? Y luego, en la parte de subida, ya utilizan CDMA además de TDMA. O sea, ¿se acuerdan que en la versión 1 y 1.1 solo se usaba TDMA? Ahora aquí utilizan CDMA, que es otra técnica de modulación hacia arriba, que básicamente hace lo mismo, ¿no? Es decir, a cada quien, el usuario en la casa, le dan un tiempo para que puedan transmitir hacia arriba, ¿sí? ¿Y qué más adicionan? Fíjense de qué año ya viene la implementación de IP versión 6. IP versión 6, suponiendo en esa época, suponían que IP versión 6 en esas épocas ya se iba a desplegar totalmente, ya estamos 20 años después y no termina de desplegarse, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque una cosa es lo que uno pretende o lo que uno quiere y otra cosa es lo que realmente llega a suceder. Bien, entonces esta versión 2 mejora muy poco, digamos, solo la velocidad a distancias cercanas desde la cabecera. Bueno, y luego la versión 3, ¿sí? La versión 3 es la que está ahí abajo. Bien, entonces, la versión 3 y la versión 3.1, que fíjense que la 3 y la 3.1 ya tienen una distancia considerable de años, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que hacen? La versión 3 adiciona una tecnología que se llama channel bonding, ¿sí? El channel bonding ahora lo vamos a dibujar en la hoja técnica, en la hoja cuando conversemos un poquito. Lo único que hace es, ¿se acuerdan que los canales de televisión son de 6 MHz de ancho de banda? ¿Sí? Entonces este channel bonding significa colar. Entonces agarra, si yo tengo un canal de 6 MHz y me permite llegar a 30 megabits, si yo uno o dos canales me permitirá llegar a 60, y si tengo técnicas nuevas de modulación, quizás 90, 100, 200, 300 megabits por segundo. ¿Sí? Entonces es eso, cómo voy a adicionar, cómo voy a hacer crecer adicionando pequeños canales para llegar a, no sé, en la tecnología en el estándar creo que establece que son 8 canales que se pueden adicionar. Entonces, si yo tengo 6 megabits, 6 megahertz de ancho de banda por canal, 6 por 8, 48,
y en 48 MHz tengo la capacidad de 300, 400 megabits por segundo. Y luego ya lo demás, los DOCS 3.11, habla de las técnicas que van a usar de modulación para que eso suceda, digamos, ¿no? Eso, por ahí va la cosa. Bien, siga entonces ahí, Fernando, yo voy escuchando. Ya, luego de esto, lo que traté de poner fue la arquitectura más o menos en cómo se lograba dar. Eh, Aquí tenemos, ¿no?, otra vez el CMTS. eh, se vuelve aquí lo que tenemos es el HFC, y obviamente todo esto de acá es lo que dijimos que hacía con brindaba servicios, ¿no?, a, la, a las casas, y eso sería un hip eh, hip. Esto aquí no tengo un buen concepto, sí, de Headend HIPDIM. es la cabecera, por si acaso olvídese. Headend significa Ah, cabecera, es decir, la oficina central del operador. Cotas tiene su cabecera de TV Cable en la avenida Alemana, no, en la Beni, esquina Tercer Anillo, por ejemplo. ¿Sí? sí, Desde ahí sí, Cotas sale con su TV Cable y ahí en la cabecera normalmente están las antenas, están todo lo que nosotros juntamos, los equipos. Desde ahí sale, digamos, la red de HFC de Cotas. Entonces, Headend significa cabecera, el lugar ya, origen del servicio, nada más. ya. Luego, aquí estaba viendo para aclarar, no sé si está bien, no sé si es correcto, pero decía que el estándar este, lo que hacía era permitir, ¿no?, la transferencia de datos, obviamente a una alta velocidad. Y ahora, si vamos allá arriba y vemos la parte de lo de la modulación y los anchos de banda, sí justificaría muchas cosas. Utilizando obviamente los canales de radiofrecuencia de los sistemas de CATV, eh, esto ofreciendo, ¿no?, acceso a internet a través de la infraestructura HFC. Luego, bueno, yendo a la siguiente parte, que era de las versiones que existen en Santa Cruz, bueno, por el momento sé que Cotas, bueno, lo que leí la otra vez, sí tiene a HFC, pero luego también encontré este de acá, que era de Tigo. Lo que sí tiene es, está trabajando con DOCSIS 3.0. Esto se dio en el 2017, supongo que tal vez ya se actualizó o tal vez sigue todavía con la misma, pero esto fue más o menos lo que llegué a encontrar, aparte de lo que era de Cotas, ¿no?, que había leído. Pero si hablamos de Doxis, fue lo que encontré, de que Tigo sí trabajaba con este estándar. Eh, Luego de eso estaba también viendo, bueno, quería implementar otras cosas más, pero ya lo vi muy largo. Había otra diapositiva igual que estaba viendo, pero eso sería, ingeniero, hasta el momento lo que tengo. Sí, no está mal, está bien, Fernando. Eh, Ingeniero, buenas noches. sí, Wilson, dígame. Ingeniero, yo tengo unos cuadritos para mostrar y podamos Belleza, belleza. Usted que entender. está metido en el campo, entonces, gracias, Ya, gracias, Fernando. A ver, vamos a ver que don Fernando o don Wilson Ferrer nos cuente un poquito más. sí, ¿Se ve, ingeniero? Sí, ya se ve, Wilson. Por, Adelante. por ejemplo, este es el panel el cable modem Tigo, ya que tengo en la empresa. Pude entrar para ver los parámetros con los que enganchan, ¿no?, el equipo. Y aquí se logra apreciar de todo lo que estamos hablando, ¿no? Yo en su momento, cuando empecé a instalar los cables modem, no entendía nada porque era un técnico nomás, ¿no?, solo tiraba cables. Pero ya ahora con la teoría ya uno va viendo de qué trataba. Ah, Por qué bien. ejemplo, Qué bien. Esto es por de ejemplo, Harris, ¿no? Parámetros de Harris.
Sí, aquí se ve, me dice arriba abajo, eso es, por ejemplo, todos los parámetros de bajada, todo lo que estamos hablando del Tao, ¿no? Ujú, Ahí se ve la frecuencia. Mira aquí se ve que los modems activos tienen para enganchar en varias frecuencias, de las 765. Normalmente cuando Cotas empezó solo habían cuatro, ¿no? Una por cada, ujú, para cada zona. Ya y costaba que los equipos llegasen a enganchar, digamos, ¿no? Pero ahora viendo lo que hay harto y enganchan a la primera y si se cae una frecuencia, está la otra, ¿no? ujú, Y al momento logra enganchar y no perder la conexión. Aquí también se ve la modulación que está en 256 QAM, dice, ¿no? ujú. Es lo que estábamos hablando, también se ve la señal ruido. Eso es de bajada. Aquí tenemos lo de subida. Aquí también se ve el tipo de canal que es lo que estamos hablando. Tigo está implementando el DOCSI 2.0 y también el ATDMA. Ya, y Ujú. su modulación de subida es 64 QAM. Ya, y también tiene frecuencias para enganchar la subida, digamos, ¿no? En los cable si vemos, si lo ven sus equipos, tienen, ¿no? Unos foquitos que dicen bajada, subida y online. Si el Ujú. equipo no llega a enganchar tanto la bajada como la subida, no va a tener conexión. Bien. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que vemos aquí entonces, Wilson? Lo que nos está mostrando Wilson es que en realidad Tigo está utilizando la versión 2.0, no está utilizando la versión 3. A ver, en esto hay que tener cuidado. Los operadores obviamente hacen mercadeo, ¿no? Marketing, ¿no? Dicen que tienen lo mejor que pueden, digamos, ¿no? Pero en realidad el usuario lo que quiere es el servicio, ¿no? Porque las tecnologías que utilice el operador, mucho ni siquiera va a entender, ¿no? Ni siquiera va a entender el usuario que si es 2.0, 3.0, qué sé yo, qué le importa. Lo que quiere tener es servicio, ¿sí? El usuario quiere tener servicio. Bien, ahora lo que yo estoy viendo, bueno, además de que es de la versión 2.0, eh, una cosa que hay que aclarar es que ese 256 y este 64 no necesariamente siempre será así. No lo sé si en Harris permiten otro. ¿Qué pasa si eh, el, el cable está ruidoso? No va a enganchar. Ahora, normalmente los modems, esto de manera genérica, yo voy a hablar de manera genérica, los modems como concepto siempre intentan conectarse a la máxima capacidad, o sea, la máxima potencia de modulación, pero si no pueden van bajando de calidad y entonces pueden tratar de engancharse con otras modulaciones, ¿de acuerdo? Ok, a ver, continúe, don Wilson. Ya, y después lo ve el mismo, como todos ocupan, antes ocupaban, los primeros que usaron son los modems Motorola, ¿no? Y ahora ya aparecieron los ARRI, que lo están usando tanto Tigo como Cota. Y el Cota se ve, digamos, que tiene menos frecuencias para trabajar, a diferencia de Tigo, ¿no? En la de bajada, por ejemplo, aquí se ve que solo tiene 9 o 8, creo, ¿no? Y tiene los mismos parámetros que se ve. Ya, y siempre el fluido, como dijimos la anterior vez en ASL, tiene que ser mayor a, qué sé yo, 25 y va a tener una buena señal. Mm, Ya, y de subida, como ve, tenemos dos nomás, ¿no? Y es por eso que hay veces la señal de cota es un poquito menos. Y también ocupa el mismo canal 2.0, ¿no? Con HDMI. ujú, Ya, están ocupando casi la misma tecnología. Ya, y también aquí se llega a ver la MAG-ADRE, por ejemplo, como la MAG-ADRE, tenemos aquí el cable modem, la MAG-ADRE, y también tenemos la gama de los puertos LAN. Miren, ujú. eso sería en la parte que viene, ¿no? Que se puede apreciar en los modems, ¿no? Entrando con la Ujú. dirección del panel Perfecto. Esto ya es un ya. poco más entrado ya en el equipo en sí. Me parece está interesante, Wilson. Bueno, a ver, entonces para recrear toda la historia, cuando uno enchufa un modem de cable a la red tiene que estar obviamente preparada, porque si no tuviera todo el acomodo que se hizo a la red de telecable, la red HFC, por ejemplo, tuvieron que hacer la bidireccional primero,
pusieron los amplificadores bidireccionales, pusieron todo el equipamiento en la cabecera, que es todo el CMT, el CMTS. O sea que el CMTS básicamente es un depósito de modems, ¿sí? Que cada usuario tiene que tener su par en el CMTS. Es la forma como se modula, digamos, ¿no? Si yo tengo un modulador en mi casa, tengo que tener mi par en la central, definitivamente. Y cada uno de esos modems que están en la casa son identificados de manera única. Y obviamente no va el operador, el ancho de banda que se asigna a cada uno de los usuarios, eso lo definen en la central, ¿no? O sea, el operador, el que está administrando la red de TV cable, define cuál es la velocidad que va a tener, porque depende cuánto pagó el usuario, digamos, o cuánto paga. Y entonces empieza un proceso que nos había estado explicando antes, si no me equivoco, su compañera, que empezó a explicar de cómo funcionaba ese proceso, ¿no? El cable modem enciende, manda y solicita a un sistema que es un sistema que le va a mandar la configuración, le va a mandar todo un proceso de recibir esa configuración, y en esa configuración le están diciendo en qué frecuencia tiene que ir, cómo se va a conectar, qué velocidad, cuántos canales va a recibir, y luego ya cuando está más o menos eh, aprovisionado, se le va a pedir al DHCP darme una dirección, pues no, una dirección de IP para que yo pueda navegar, y internamente empieza a funcionar el procedimiento de DOCSIS. El DOCSIS, por supuesto, es la forma como yo me voy a agrupar los canales y todo, pero lo más importante del DOCSIS tiene que ver con la seguridad, ¿no? Es decir, cómo me va a asegurar que lo que yo estoy mandando no lo vea mi vecino. Entonces, para eso se hace todo el proceso de criptografía. Es una tecnología súper interesante que fue desarrollada, como les digo yo, para los proveedores de servicios que existían en esa época, que eran los cableros, digamos, así les llamaban, ¿no? Los cableros, los que hacen telecable, ¿no? Y entonces funciona, claro que funciona, pero esta tecnología obviamente se ha visto muy golpeada por la nueva tecnología. La nueva tecnología es fibra, ¿no? Con fibra, y es lo que vamos a mirar ya para la próxima, va a ser la tarea de la semana, de fin de semana, para el día lunes. Ahora vamos a entrar a mi, bueno, por supuesto podríamos hablar mucho de cada una de las tecnologías, pero no tenemos el tiempo. Ya ustedes con esto ya siguen escarbando y seguro que van a encontrar un montón de otras cosillas adicionales dentro de la tecnología HDC y también dentro de la tecnología de XDCL. Pero ahora vamos a pasar y vamos a saltar a mirar otra tecnología que está de moda en la actualidad, que se llama este, tecnologías de fibra óptica pasiva, o PON, o si quieren GPON o EPON, como quieran llamar, o sea que es fibras hasta la casa. Por suerte estamos en Bolivia, como somos un país un poco atrasado, hemos tratado de implementar ya directamente fibra hasta la casa, aun cuando en otros países, en los países más antiguos, tienen otras tres formas de llegar con fibra, pero nosotros estamos llegando en Bolivia con fibra hasta la casa. Entonces la tarea va a ser la tecnología GPON, y vamos a empezar a mirar y hablar de las tecnologías PON. ¿De acuerdo? Gracias entonces, Wilson. Listo, ingeniero. Su micrófono está apagado, ingeniero. Perdón, parece que mi micrófono andaba apagado por alguna razón. Bueno, yo lo que estaba diciendo es que Olivia es la única persona que ha puesto su cámara para ver que no se duerma en el proceso, ¿sí? Y bueno, yo lo que quiero mostrar es, esta era la tarea aquí obviamente supongo que ustedes habrán entendido que lo que se quería era ver todas las tecnologías las tecnologías de, ¿no? de OPSIS,
bueno, yo ya lo había puesto así y averiguar qué versiones existen. Entonces ya hemos averiguado, por lo que nos ha dicho don Wilson Farrell y lo que nos ha mostrado en sus modem Harris, que la tecnología que está usando Tigo es la 2.0 y también Cotas está usando la misma tecnología, la 2.0, ¿no? Aunque digan, por ahí Fernando Angulo decía que en teoría en el periódico había aparecido que era la 3.0, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que Entel decía hace muchos años que tenía la 4.0, obviamente no había, ni siquiera nadie tenía la versión 4.0 de telefonía celular, pero ellos la publicitaban, ¿no? Hasta que les dijeron que no se puede publicitar cosas que no existen, y bueno, ahí ya se paró la historia. Bien, entonces nosotros queríamos como tarea, tendríamos la tarea número 22, voy a modificar esto. Por supuesto ya nosotros hemos visto partes así que quizás es interesante para que ustedes puedan complementar. Estas son preguntas que podrían, quizás lo voy a poner en otra hoja entonces para que no borre esto. Estas son preguntas, no va a ser tarea, pero se las doy como idea de qué cosas pueden leer para complementar lo que están leyendo de CPC. ¿Cómo son las frecuencias de cable? Ya se hizo, ¿no? Las frecuencias bajas hasta tal lugar, etcétera. En NTCC, por supuesto, porque hay otra distribución para la norma europea. Entonces, ¿son canales analógicos? Esa es una pregunta que ustedes ya debieran tener a esta altura la capacidad de responder. ¿Esos canales son analógicos o son digitales? ¿Qué me dicen en TV Cable? ¿Los canales son analógicos o digitales? Paul, ¿qué opina? ¿Serán analógicos o serán digitales los Son canales? digitales. Son digitales. ¿Serán? Obviamente, por si acaso, no son digitales, Paul. Lo que pasa es que las frecuencias que nosotros utilizamos, ¿sí? Ese rango de frecuencias, en ese rango de frecuencias de manera genérica, a ver, yo tengo aquí un dibujo, aquí de manera genérica, los cableros siempre han utilizado multiplicación por frecuencia, por división de frecuencia, o sea, la frecuencia 1 de 0 a 6, la frecuencia 2 de 6 a 2, etcétera, para que no se traslapen, pero son frecuencias, son analógicas, las señales de televisión eran analógicas. Bueno, ocurrió que un buen tiempo, después de que apareció un negocio nuevo para los cableros, y dijeron, bueno, como no estamos utilizando todo el espectro, acá hay espectro disponible, entonces vamos a empezar a vender un negocio nuevo, y el negocio nuevo era digitalizar las señales analógicas y meterlas en los mismos canales digitales. O sea, digitalizo un canal de televisión, vamos a suponer que este era CNN analógico, y de pronto lo meto aquí en un mismo canal libre que yo tenga, lo digitalizo y lo meto por esto, pero aquí voy a hacer una tecnología de modulación digital, o sea, la señal digital la voy a meter en una señal analógica y se la voy a despachar hasta la casa del usuario. En la casa del usuario voy a tener que poner una caja que me decodifique esa señal, y es esa famosita caja que nos ponen con un control que nos dan, ¿no? Para los canales HD, ¿no? Vamos a dar unos canales HD, ya tiene una caja extra, y esa caja extra lo que hacía era decodificar la señal digital que estaba embutida en la señal analógica y sacarla, ¿no? Entonces, en la primera época del negocio, lo que se le decía al cliente era, mire, va a tener una mejor resolución, pero si su televisor, el del usuario, era un televisor normal, de esos que tiene, de los antiguos, digamos, ¿no? De los que tenían una cola o un cuerpo ancho, esos canales, esos televisores NTCC solo tenían 525 líneas y no podía cambiarse para nada, por lo tanto, tener televisión digital para ellos era lo mismo. Pero cuando empezó a mejorar, cuando empezaron a salir los televisores estos flat, o sea, estos planos, ¿no? Y esos ya son digitales, entonces ya tienen una salida HDMI. Entonces, estos modems, y efectivamente cuando usted enchufa el televisor, o sea, el canal digital, estos digitales a HDMI, se ve mucho mejor. Obviamente la resolución depende ya de mi televisor, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pero este era un negocio que apareció antes de que hubiera el Internet. Cuando apareció Internet, fue un segundo negocio que empezó a aparecer para los cableros, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué negocios tienen los cableros? ¿Tienen canales analógicos?
tienen canales digitales y tienen internet, que es la tercera, que es la que estamos acabando de ver, ¿sí? Pero todas son señales que se mandan con la técnica TDMA o FDMA, perdón, FDMA, o sea, es frecuencias trasladadas a través de este señorcito que es un multiplexor, que es donde tejen, donde va a ir el canal 1, el canal 2, el canal 3, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ok, lo que les decía es entonces que es importante, no veo dónde estábamos, a ver, de esta tarea, ¿no? ¿Cuánto tenemos? Yo tengo algunas láminas que las vamos a mirar posiblemente la próxima, ¿sí? Donde explico exactamente cómo es que se distribuyen esas frecuencias en el TV cable, ¿sí? Con los canales digitales, con los del downlink y el uplink del internet, cómo, dónde se ubican, para evitar problemas, etcétera, etcétera. Bien, pero para ustedes, mientras tanto, cómo se envían los canales digitales, cuáles son y cómo son las frecuencias, etcétera, qué es un DOCSIS, que es lo que hemos hablado ahora. Bien, lo que entonces necesitamos, la tarea, no sé qué tocará, tarea 22, 23, ¿qué era? 22. 22. Es muy simple. Tecnología de fibra óptica pasiva. O sea, estos se llama Passive Optical Networks, ¿sí? Y dentro de esa tecnología está todo lo que es un chipón, EPON y todas las otras cosas, ¿sí? ¿Por qué digo así? Porque ustedes así van a encontrar un poco más de información de cómo se empezó, cómo comenzó la historia, dónde empezó, etcétera, y qué tecnologías hay, ¿no? Entonces, en las tecnologías PON hay varias, dos fundamentalmente, pero había antes más, ¿sí? Y esa sería entonces la tarea que voy a publicar ahora para el día lunes y vamos a seguir hablando. Ahí tenemos varias todavía que realizar, pero el lunes vamos a mirar un poquito esta parte para finalizar lo de cable modem también. ¿Sí? ¿Ok? Bien, señores, yo les agradezco el día de hoy. Mi Windows me hizo una muy buena jugada, se puso a actualizar y no me dejó entrar de manera normal, así que ya, pero parece que ya actualizó y finalmente estoy. Nos estamos viendo entonces el día lunes. Que la pasen bien. Conversamos el lunes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta el lunes. ingeniero. Chao. Hasta luego.